buenas noches a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por el honor y la bendición de estar con todos ustedes. Y de nuevo le doy muchas gracias a todas las directivas de este plantel por la invitación que me hicieron. Y esta noche estoy invitado a compartir con ustedes una reflexión sobre el matrimonio, el sacramento del matrimonio y también el don de la vida. Y antes de comenzar, pues le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe con una corta lectura de la palabra de Dios. Y les voy a leer del capítulo 3 de la primera carta de San Juan, en el versículo, desde el versículo 11, y dice: porque el mensaje que habéis escuchado desde el principio es este, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que siendo del maligno mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene en sí la vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si alguno posee bienes de este mundo y viendo que su hermano padece necesidad, le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en el amor de Dios? Hijos, no amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y de verdad. Para nosotros como católicos, la palabra matrimonio pues significa sacramento. Hoy es muy normal que encontremos inclusive dentro de la iglesia, tristemente, gente que considera que está casada cuando no tiene sacramento. Y encontramos gente llamándose esposos y esposas cuando lo que tienen es un contrato humano y no tiene nada que ver con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y esto parece ser un escándalo entre muchas personas hoy dentro de la misma iglesia, porque supuestamente Dios es misericordia y hay personas que se aman, pero no necesariamente se aman con Dios sacramentalmente. Pero la realidad es que la ley de Dios no se puede cambiar. Como dice San Pablo, aunque venga un ángel del cielo y trate de cambiar una sola palabra de la ley de Dios, que sea puesto en el fuego. O en otras partes dice, maldito será. Porque nadie puede cambiar la ley de Dios, ni se puede negociar en ninguna forma. Si nosotros miramos el sentido de la obediencia y por lo tanto lo que la iglesia nos enseña sacramentalmente, nos damos cuenta que hay un orden espiritual en todas las cosas y de que nosotros no tenemos sino dos opciones: o vivimos en el territorio de Dios o vivimos en el territorio del diablo, y no hay forma de pretender vivir en la mitad, porque en la mitad no hay nada. Nosotros o somos de la luz o de la oscuridad, y esto es muy claro. A pesar de todo esto que es tan claro, vivimos en un mundo relativista y el materialismo nos ha llevado a muchos abismos, y dentro de la misma iglesia se vive mucha religión, poca espiritualidad, y entonces es muy común que hoy se viva mucho fenómeno con relación a los sacramentos. Pero el Señor nos ha enseñado algo muy grande, y es que en el diálogo que Él tiene con la mujer samaritana, Él demuestra a esta mujer cómo todos esos hombres que ella había tenido, ninguno era su esposo, y comienza a hablar en esos términos, en este lenguaje. Y el Señor aparece primero, la primera vez que aparece en la vida pública es en una boda, y sabemos que dentro de esa boda suceden muchísimos milagros, porque no es solamente que convirtió el agua en vino, sino que el Señor también testificó algo muy importante, como es que Dios tiene un plan perfecto, tanto así que cuando la Virgen María le pide que haga lo que Él debía hacer con producir esas cosas sobrenaturales para que hubiese vino de donde no había, que la Virgen obviamente sabía que Él lo podía hacer, pues Él le dice que el tiempo de Él todavía no ha llegado. Y
en esto hay una enseñanza muy grande detrás, porque sabemos que Dios nos está mostrando que nada es accidental, que tiene un plan perfecto y que cuando nosotros vivimos en ese plan, vivimos en el orden de Dios. Y por eso es que la iglesia nos lleva a nosotros como en una nave por entre estas aguas turbulentas del destierro y nos invita a navegar con ella para que nosotros estemos seguros que llegamos al puerto, al príncipe de paz que es Jesucristo. Y esta enseñanza es una enseñanza noble. Como dice el Señor, mi yugo es liviano, mis mandamientos son fáciles. Para mucha gente esto suena absurdo porque es muy común escuchar: ¿quién puede obedecer los mandamientos? Nadie puede hacer eso, nadie es capaz de hacer eso. Pero eso sería lo mismo que decir: ¿quién puede ser fiel? ¿Quién puede ser honesto? Pues es que esto no es quién puede, sino que es que Dios nos pide a nosotros que si queremos recibir su invitación a la resurrección, a la salvación en Jesucristo, debemos obedecer ese don sobrenatural que nos ha dado para entregarnos a Él y creer en Él y saber que conociéndolo más y amándolo más, encontramos la realización de nuestra vida en una forma eterna, en una trascendencia eterna. Entonces, en esas bodas de Caná se encuentra en la maternidad de la iglesia en flor, porque encontramos que ese matrimonio, esas bodas que son bendecidas por Jesús, obviamente, porque es tan importante el matrimonio, es tan importante la familia, que ese primer don sobrenatural manifestado en la divinidad del hombre Dios es en una boda. Y nos damos cuenta que el primer escenario después de la anunciación y la visitación de la Virgen es Belén, donde el Señor, que es el dueño de todo, el que es capaz de todo, el que todo lo ha hecho, aparece entre nosotros en la forma más pequeña, hasta absurdo de pequeño. En ese pesebre, ni siquiera escoge el hostal, nace en una pesebrera, rodeado de animales, acostado en la paja, adorado por estos pastorcitos que era la gente más insignificante de Belén, y ahí aparece Dios, el que hubiese podido nacer en la forma más extraordinaria, y no lo hizo en una pequeñez más grande, y nos deja a nosotros el mensaje de que somos peregrinos, estamos de paso, y no se trata de buscar las glorias de este mundo, y aquí no es donde construimos los castillos, es que el Señor nos enseña eso, aquel que hubiese podido conseguirlo todo, Él mismo, porque todo le pertenece. Y desde ese hogar de Nazaret comienza lo que es la cuna de nuestra fe, porque en ese hogar de la Sagrada Familia, el único hogar donde no ha habido pecado, está la cuna de nuestra fe, porque ahí nace esa esperanza. Y por eso el matrimonio es tan increíblemente trascendental en nuestra vida, porque el matrimonio es el semillero de los hijos de Dios, el semillero de las vocaciones, de los profetas, es el semillero de la gracia. Y sabemos que en la familia está depositada toda la confianza de la iglesia, porque la familia pues es la cuna de la iglesia. Ahí se gesta todo el amor de Dios que va a dar fruto para toda la humanidad. Y entonces, ¿qué es lo que está más amenazado hoy en el mundo, en este momento? La familia. Por eso la burla del demonio con los matrimonios de homosexuales, con esta serie de situaciones absurdas en las cuales el hombre se burla completamente de Dios y nos demuestra a nosotros de que la realidad del ser humano tiene otro sentido y que es relativa, es una realidad relativa. Por eso es que cuando nosotros vemos esta sociedad disfuncional en la que vivimos hoy, nos damos cuenta que hoy más que nunca la familia tiene que establecerse con un espíritu prácticamente de martirio. El martirio hoy no necesariamente es el derramamiento de sangre física, pero el martirio de hoy es el sacrificio de tener que testificar nuestra fe en un mundo que odia nuestra fe. Y no es porque sea la primera vez que lo odia, porque el mismo Jesús, durante su vida pública, ya al final, les decía:
Nosotros no somos del mundo y el mundo los va a odiar a ustedes porque el mundo me odia a mí. Y como ustedes están conmigo y son de los míos, los van a odiar también. Y esta es una realidad que la tenemos desde siempre. Pero hoy más que nunca, ninguno de nosotros podría negar que si nosotros realmente entendemos lo que es ser católico, entendemos que ser católico es ser hijo de Dios y pertenecer a la iglesia de Dios. Y tiene una responsabilidad extraordinaria porque nosotros somos la esperanza de que la gracia de Dios permanezca en las generaciones que vienen. No, depende de nosotros lo que va a pasar en el futuro con la fe, porque nosotros o la transmitimos o la desnutrimos, una de las dos. Y sabemos que hoy la timidez tan grande del católico de testificar su fe es absolutamente absurda. La mayoría de la gente se avergüenza de ser católico y es muy difícil que en todos los contornos de la vida natural del hombre en el día a día que existan esos testimonios que se presentan sin timidez, con convicción, con autoridad espiritual y con una alegría y con un entusiasmo que pueda ser contagioso. Es muy escaso ese católico hoy. Pero precisamente Dios en su infinita misericordia siempre viene a tocarnos la campana para que despertemos, porque Él nos ama y no nos va a venir a juzgar por las cosas que no hemos logrado alcanzar, como por ejemplo cambiar la realidad que estamos viviendo hoy, que es una realidad alejada de Dios, una tibieza, una religiosidad sin espiritualidad, un mundo muy vacío. Y obviamente que no estamos hablando aquí de individuos y tampoco se puede generalizar porque cada uno de nosotros somos personas únicas y seguramente muchos de ustedes son totalmente lo opuesto a lo que yo estoy diciendo y son personas de Dios y son familias de Dios y están en obediencia. Pero cuando nosotros nos reunimos a hacer una reflexión como esta sobre los misterios de nuestra fe, nos reunimos prácticamente para exorcizar el mal que pueda estar embargando nuestra familia, nuestras comunidades, nuestra iglesia, nuestra nación y todo lo que nos concierne a nosotros en las responsabilidades que Dios nos ha dado. Es muy importante tener esa responsabilidad, esa convicción de que nosotros somos piedras vivas del templo de Dios y que de nosotros dependen miles de almas de lo que nosotros hagamos. No solamente porque místicamente somos instrumentos eucarísticos de reparación y nuestra fidelidad a Dios nos hace unos instrumentos que alimentan las almas que nunca podrán recibir ese alimento eucarístico. Y cuando nosotros comulgamos, alimentamos todas las almas que no comulgan, porque ese es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Pero fuera de eso, viene también la responsabilidad de ser esos hijos de Dios en el matrimonio, que son la cuna en la cual se completa la economía de la salvación. Una madre que supuestamente pierde un bebé a los 3 meses, pero yo no estoy hablando de un aborto provocado, sino de una pérdida natural. Supuestamente lo perdió. Pero lo más misterioso de esto es que Dios está creando seres para la eternidad y solo Dios sabe cuánto tiempo vivirá en el vientre de la carne un alma antes de partir a la plenitud del mundo espiritual. Y de pronto Dios crea un ser humano que tan solo va a habitar en la carne 3 meses y parte. Esa persona que sale de ahí ya es un alma y esa alma no tiene edad. Si al mismo tiempo que sale el alma de ese bebé de 3 meses, sale el alma de un anciano de 95 años, esas dos almas son exactamente iguales porque no tienen edad. Lo único que tienen de diferencia es la economía de sus almas. Cada uno tendrá una cuenta muy diferente con Dios, obviamente, y misteriosamente Dios permite estas cosas porque Él es el creador y el misterioso creador que designa todo como Él quiere. Pero este es el misterio de la familia. La familia, el sacramento del matrimonio, es tan poderoso que lo que hace es contribuir a Dios, ese nido de procreación para que el Señor complete esa economía de la salvación. Sabemos que, como nos enseña San Pablo, un número exacto de gentiles entrarán a la gloria de Dios
antes de que se convierta Israel, o sea, la plenitud de la conversión de los judíos, que se convertirán al catolicismo de la noche a la mañana y salvarán a la iglesia de una apostasía inmensa, y entonces regresará el Señor. Para eso se completa un número exacto, o sea, hay un plan exacto. La familia es tan importante que la familia es ese don maravilloso que Dios escoge para que se complete esa economía. Entonces somos un nido para Dios en el que Dios habita. Por eso esas planificaciones familiares, los anticonceptivos, el aborto, todos estos crímenes contra la vida son exactamente todas estas fuerzas satánicas. Ustedes saben que el diablo es un experto en promover la muerte porque es el reino de la muerte. Y a pesar de que todos nosotros andamos con una sentencia a muerte, que no podemos negarlo, lo único que tenemos real en nuestra vida es que estamos sentenciados a muerte. Pero cuando nosotros entendemos el don maravilloso que Dios nos ha dado en Jesucristo, nos damos cuenta que este cuerpo que se descompone al final, que enterramos y se descompone, es verdaderamente esa semilla. El Señor habla de la semilla que se entierra y se pudre, y de esa semilla Dios le da un cuerpo diferente a cada una de acuerdo a lo que ha escogido. Pero nosotros, al convertirnos en semilla porque nos unimos, nos hacemos uno con Cristo por la obediencia al Señor. Al enterrarnos este cuerpo y descomponerse, lo que hacemos es transformarnos, no nos morimos. Y entonces la sentencia de muerte que llevábamos se convirtió en transformación en Jesucristo. Y por eso una familia de Dios que está sacramentalmente unida es una familia que está crucificada al pecado y que tiene resurrección. Y por lo tanto es una bendición, porque los frutos de esa familia están benditos por el Señor. Porque esa familia entró en el reino de Dios desde ahora, desde el reino de la muerte. Entramos en el reino de la luz. Por eso se dice que ahora, por la fidelidad que le tenemos a Jesucristo, saboreamos las primicias de las promesas del Señor, que las vemos en un horizonte. Es una esperanza, pero es una promesa real, porque Dios no miente, y es algo que está garantizado para nosotros. Si nosotros pudiéramos ver una sola gota de lo que nos espera en Jesucristo al final de esta vida, de lo que tiene preparado para nosotros, si le obedecemos, pasaríamos de rodillas el resto de nuestra vida, porque es algo tan extraordinario que nadie lo puede describir en palabras, pero que haría que este mundo se hiciera mucho más llevadero, y entenderíamos que esta vida temporal es una plataforma de lanzamientos del alma, y que nosotros aquí estamos en un estado de gestación, y el alma está en este vientre de la carne como un bebé, como si nosotros estuviésemos embarazados de un alma, y esa alma la tenemos que alimentar, y solo se puede alimentar con el amor de Dios. Y el amor de Dios solo fluye a través del alma, con el amor que le damos incondicional al prójimo. Ese es el amor que alimenta el alma. Y si entendemos eso, nos damos cuenta que este es el primer paso en una jornada eterna que nunca terminará. Y es un paso de gestación. La plenitud de nuestro nacimiento no ha llegado todavía. Y entendemos lo que Jesús le decía a Nicodemos en el diálogo que tuvo con él. Le decía que tenía que nacer del Espíritu, y él no entendía. Él decía: ¿cómo puede un hombre viejo entrar al vientre de su madre otra vez? Porque así él no tenía todavía la unción del Espíritu Santo. Pero nosotros sí la tenemos, y entendemos que lo que Jesús está hablando es de que nuestro nacimiento está por llegar. O sea, nosotros no hemos entrado todavía a la plenitud de la vida. La vida nuestra está prometida en Jesucristo en resurrección, si nosotros entendemos lo que Él pide de nosotros, que es la obediencia a lo que nos enseñó. Y entonces resucitaremos en el momento en que terminemos esta gestación espiritual en que nos encontramos, como si esto fuera una escuela de almas. Y por eso la obediencia a la iglesia es extremadamente fundamental, porque si nosotros fuimos llamados a ser estos hijos de Dios,
y Él nos ungió con su Espíritu, dejamos de ser simplemente seres racionales, ahora somos también seres sobrenaturales. Y esa herencia que hemos recibido del Señor por la unción del Espíritu Santo nos da a nosotros la plenitud de la sabiduría, la plenitud del amor de Dios, para nosotros poder sujetar todos los abismos de nuestras flaquezas en obediencia a Dios. Y por eso el amor de una pareja que se consagra a Dios comienza con ese compromiso con Dios primero, el compromiso espiritual. Y por eso el sacramento, para que sea verdadero sacramento, tiene que ser con la conciencia de que hemos contraído matrimonio con Dios. Porque Dios es el que nos une místicamente en un solo cuerpo, en una sola carne. Y de ahí saca los frutos del amor, que son los hijos. Ustedes saben, en el mundo de hoy es muy común que una pareja diga: no debemos tener más hijos, ya tenemos 2. ¿Con qué los vamos a sostener? Miren lo difícil que es este mundo. Y comienza el ataque contra la vida. Porque todas estas filosofías e ideologías que nos rodean atacan la vida y llenan de temores al hombre. Y entonces las familias se reducen y los hijos de Dios se disminuyen en cantidades, porque el demonio ha ganado muchísimas batallas contra la vida. Y el hombre tiene miedo de procrear, el hombre tiene miedo de ser cuna del Señor. Los matrimonios católicos, muchos están intimidados por este mundo y tienen pavor a tener hijos porque no creen que los puedan sostener. Y esto es la amenaza tan grande que hay contra la familia, porque en realidad nosotros, si tuviésemos el convencimiento de lo que es el matrimonio en Dios, nos daríamos cuenta que Dios tiene un plan perfecto y Él sabe exactamente qué es lo que nosotros podemos llevar a cuestas durante esta vida y qué es lo que no podemos. Por eso Él dice que su yugo es liviano. Ustedes se dan cuenta que los jóvenes hoy conocen la tecnología de nacimiento, la conocen, son nativos de la tecnología. Usted le entrega un celular, una tecnología nueva de celular a un niño de 5 años y no solamente le enseña a manejar el teléfono, sino que se lo desbarata y se lo arma. Y usted, ni leyéndose el manual varias veces, toma la velocidad que tiene ese niño. Pero es que Dios todo lo hace perfecto. Dios crea al hombre y lo crea equipado para lo que tiene que vivir. Por eso uno nunca podría decir que si tiene un hijo más, entonces no va a poder. Porque si Dios le dio ese vientre y le dio ese hogar y le dio esa capacidad de proveerle a él esa economía, la salvación a través de los frutos del hogar, tenga la seguridad que Dios es el que está encargado de esto. Y por eso es que Él dice: ¿por qué se preocupan de lo que comen mañana o lo que tienen o qué van a hacer y vestir mañana, cuando Dios siempre los proveerá y se preocupará por ustedes en todo momento? Hasta las aves del campo, que no tienen graneros ni nada, nunca les falta nada porque Dios las cuida. Y nosotros, en este sentido del matrimonio, yo sé que lo que yo estoy hablando parece como si fuera un sermón antiguo que está pasado de moda, porque cuando se habla así parece que fuera hasta una cosa arcaica, que estamos presentando cosas que las abuelas hablaban, porque precisamente lo que está sucediendo en el mundo de hoy, inclusive dentro de la Iglesia Católica, es que tan solo con hablar del pecado o el infierno ya estamos pasados de moda. Porque la gente solo quiere escuchar de la misericordia. Parece que nos hubiésemos vuelto protestantes todos. Ustedes saben que el protestante salta de la última cena a la resurrección y no quiere saber nada de la pasión, porque con eso no tiene amistad con Dios. Y precisamente este cristianismo, las sectas, es un cristianismo extraordinario, de espectáculo, un protagonismo sobre la misericordia de Dios en la prosperidad, la salud física y todas las ventajas en la vida temporal. Absolutamente nada que ver con la trascendencia, la eternidad, el sacrificio, el capitalizar en el dolor, el entender las pruebas y el sufrimiento como una oportunidad para el crecimiento y no buscar la solución de todos los males y considerar que todos los males son maldiciones y que son
castigo, cuando muchísimas veces los males son simplemente errores, situaciones para corregir y para crecer espiritualmente, que Dios nos provee para que nosotros entendamos que estamos siendo moldeados por Dios. Y Dios es un Dios desestabilizador. Ustedes verán la secuencia de eventos en la historia sagrada. Abraham, que es el padre de la fe nada menos, es un hombre que vive más de 80 años como un pagano. Y él había nacido para ser Abraham. Y Dios no lo llamó hasta la ancianidad. Y cuando lo llamó, lo desestabilizó totalmente. Se lo llevó a una tierra desconocida. Le pasaron tantas cosas que en un momento dado en la tierra de Canaán no había comida. Y le tocó irse a Egipto y hacer pasar a su esposa como si fuera su hermana para que no lo fueran a matar. Y encontramos todos estos eventos que parece que fueran sin fe, pero que realmente era la forma en que Dios moldeó el padre de la fe, para que en el sacrificio que él hizo, cuando se atrevió a entregarle su primogénito a Dios, Isaac, Dios pudiera hacer ese pacto con él y nosotros pudiéramos estar acá como su descendencia, porque ese pacto de él atreverse a entregar lo que más amaba y entregárselo a Dios es el principio de la verdadera fe. Por eso dice que Abraham fue justificado no por la ley, sino por la fe. Y aquí es donde viene el principio de nuestra fe. Si nosotros realmente entendemos qué es fe, entonces tenemos que entender si seríamos capaces de sacrificar nuestro Isaac. Porque si no podemos sacrificar a nuestro Isaac, nunca entenderemos qué es fe, o mejor dicho, nunca tendremos fe. ¿Y quién es Isaac para nosotros? Isaac para nosotros es lo más querido. ¿Lo más querido qué es? Pues las cosas más queridas, las personas más queridas, los proyectos más queridos, nuestra propia vida tan querida, y todo eso es Isaac. Debemos envolverlo en un atado, muy bien envuelto, y llevarlo al sacrificio y entregárselo al Señor y decir: aquí te entrego mi Isaac, que es tu Isaac, porque realmente tú me lo has dado. Y en ese momento, cuando yo puedo atreverme a entregarle todo a Dios de regreso, de entregarle todo y estar convencido que todo le pertenece a Él, es el principio de la fe. Porque precisamente lo que nos separa a nosotros de tener un matrimonio como Dios quiere que lo tengamos es porque no tenemos suficiente fe. Porque cuando la pareja no puede perdonarse, ha perdido la tolerancia y la paciencia, cuando los hijos no reciben el amor que necesitan de los padres, porque los padres están diluidos y seducidos en el mundo, con el convencimiento que lo que necesitan es sacrificar sus vidas diariamente para proveerle a los hijos, cuando en realidad el activismo y la avaricia y la ambición desordenada de los hombres lo que hace es crear hijos huérfanos que están siendo entretenidos por la televisión, el internet y quién sabe cuántos otros fenómenos que hay, porque no hay amor en el hogar. Porque el hogar no es la prioridad, ese hogar, ese amor del hogar. ¿Y por qué razón? Porque tenemos demasiados apegos, tenemos demasiadas propiedades en nuestro corazón. El territorio humano nuestro es demasiado importante, es algo que defendemos con nuestra vida, el territorio humano. Pero el temor de Dios, el verdadero amor y el verdadero sacrificio de morir a nosotros mismos y colocar a todos los demás como más importantes que nosotros, eso es lo que no se está logrando. Y de ahí viene el descalabro de las familias. Cuando yo era adolescente, en los años 60, me enviaron del pueblo donde yo nací en Colombia, que es un área que se llama la zona cafetera, que es todas montañas sembradas en café. Y llegué a Bogotá a los 14 años y era la explosión del hipismo, toda la revolución de los 60. Yo abracé toda clase de tendencias porque fue la entrada triunfal de males escabrosos como la legalización del aborto, el establecimiento del divorcio, los movimientos absurdos, exagerados y fuera de borda de un feminismo que no era muy sano, los movimientos del homosexualismo y lesbianismo, la invasión del orientalismo con todo el paganismo de gurús que invadieron el cristianismo occidental.
y todos los sismos que llevan al abismo, sin medida. Todo eso yo lo abrazaba. Y este abrazo que yo le di afectó directamente toda mi vida en adelante, porque el sacramento del matrimonio desapareció, Cristo desapareció como Dios, la iglesia no significaba nada, y vino el sincretismo, un sincretismo exagerado de esta globalización que va consumiendo todo y que vamos perdiendo la identidad, y sin darnos cuenta ya somos yogis y cristianos y budistas y somos cientólogos y quién sabe cuántas otras cosas en la misma ensalada, todo a la vez, y al final no somos nada, porque no le somos fiel a nada ni estamos en nada, porque lo único que estamos es convertidos en una isla. Y eso es lo que sucede cuando se pierde el amor de Dios, el temor de Dios, la obediencia a Dios. Y por eso el matrimonio es el llamado a establecerse en Dios incondicionalmente, en la forma más sencilla como Dios nos pide que lo vivamos. ¿Cuál es el matrimonio de Dios? Es una pareja que está buscando darle frutos a Dios y a esta sociedad, frutos para el bien. Gente que crea en la pureza, en la honestidad, en la obediencia, que crea en la sencillez, en la humildad, que crea en la compasión, en el perdón, que crea en las enseñanzas de nuestra iglesia, en las tradiciones sagradas, en la sana doctrina. Esto es lo que un matrimonio de Dios es. Pero hoy mucha gente se avergüenza de hacer eso, porque en realidad esa pureza de una pareja que busca a Dios sinceramente parece que fuese casi fanatismo en el mundo en que vivimos. Y mucha gente está intimidada. Hay muchos jóvenes que tienen pena de testificar su fe, porque parece que fuesen perseguidos por testificar. Pero Dios dice, y el Señor Jesús nos certificó esto, dice: si tú testificas en mi nombre ante los hombres, yo testificaré ante el Padre y los ángeles por ti. Pero si hace lo contrario, no testificaré por ti. Y esto es lo que hoy falta. Nosotros tenemos que ser más valientes para defender la familia. Ustedes saben la cantidad de pecados de omisión que hay entre padres e hijos hoy, razón por las cuales se crean tantas familias disfuncionales. Hay padres que prefieren mantener la amistad de un hijo que exhortarlo a que viva la verdad. Y prefieren ser amigos del hijo y enemigos de Dios, porque eso es estar completamente al revés. Un hogar así jamás tendrá bendición, y los frutos de su hogar no van a ser frutos para Dios, van a ser frutos para el mundo. Entonces, lo que estamos hablando acá es una reflexión espiritual de cómo buscar ese amor incondicional a lo que Dios nos ha dado en la iglesia. Cómo buscar vivir una vida sacramental sin negociarla, completamente entregada a Dios, donde existe ese don del perdón entre esposo y esposa. Ustedes saben que nosotros conocemos que las crisis de un matrimonio a veces se dan porque a uno le gustan las cebollas fritas y al otro asadas, porque en realidad el espíritu del mal utiliza cualquier medio para dividir, y siempre comienzan por las cosas más pequeñas. De las cosas más pequeñas comienzan los problemas más graves y se van acumulando, porque el espíritu del mal tiene tácticas, estrategias de guerra espiritual contra lo más sagrado que es la familia, y sin darnos cuenta comenzamos a enfriarnos y a separarnos, y el amor se empieza a acabar y no nos damos cuenta. Cuando el amor de una pareja tiene que ser alimentado permanentemente, todos los días tenemos que levantarnos a amar de nuevo. Una persona, si yo le he demostrado el amor a mi esposa ayer, pues se lo tengo que demostrar hoy también, porque ese abrazo de hoy no es el mismo abrazo de ayer. Ese te amo de hoy no es el mismo de ayer. Nunca hay un te amo que vaya a sostenerse todos los días como un eco. Eso tenemos que repetirlo todo el tiempo, porque somos seres que dependemos del amor. Y no es simplemente un amor humano condicional, como un apego y una necesidad de afecto, sino que es la confirmación de la presencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones, que nos ayuda a vivir unidos en el amor de Dios. Y entonces, cuando nosotros pensamos sobre lo que es un verdadero matrimonio fiel a Dios,
tenemos que pensar de que ese matrimonio fiel a Dios tiene que ser fiel al amor. El amor entre los hombres tiene que ser el amor al prójimo. Yo a veces he encontrado señoras en un aeropuerto que se han convertido por 10 o 15 minutos en mi mamá, porque me ayudan a todo, me cuidan y después se desaparecen. Y hay personas que son madres de toda la humanidad. Por todas partes cuidan a todo el mundo, porque tienen ese vientre del amor que ama a todos sin discriminar. No distinguen entre uno y otro, simplemente aman. Esa es la Madre, esa es la Virgen María, ese es el amor de Dios en nuestro corazón, una madre. Y así hay hombres que son padres de todo el mundo y en todas partes tienen esa paternidad por donde pasan. ¿Por qué? Porque tienen claro el espíritu de la familia. Tienen un espíritu de la familia vivo y real. La persona que no tiene esa conciencia sacramental de lo que es familia, jamás podrá ser la madre de la humanidad o el padre de la humanidad. Tan solo será el padre de esos hijos de sangre, en la línea de sangre y las personas inmediatas en su vida. El resto de la humanidad pasará como el ganado, serán como sombras que pasan, porque no hay absolutamente ninguna relación de amor con nadie más que aquellas personas que consideramos que son importantes y que son nuestra responsabilidad. El resto no existen. Por eso, la señal verdadera de un matrimonio que está realmente viviendo en el Espíritu de Dios, que tiene el Espíritu Santo, es que esa pareja es capaz de amar a todo el mundo. Por eso, cuando nosotros encontramos un matrimonio equilibrado espiritualmente en Dios, nos damos cuenta del amor que fluye de esa pareja. El amor que fluye de los hijos de esa pareja es como un nido de amor que irradia esa presencia del Espíritu Santo, porque hay un amor para todos, porque se está gestando la vida, porque se están dando frutos que realizan esa economía de Dios y se le está entregando la esperanza a todos los demás. En la iglesia hoy, en una misa de domingo, hay adolescentes que todavía no han definido su vocación. Muchos de ellos quisieran ser esposos o esposas y lo único que tienen para fijarse son los matrimonios que hay en la iglesia. Y en silencio están observando el padre, la madre, los hijos que están en la iglesia. Y sobre ellos colocan su mirada. Pero no es una mirada cualquiera, es una mirada trascendental porque puede definir su vocación. Y están mirando y hay parejas, hay matrimonios que son tan hermosos y que llevan a Dios tan profundamente en sus corazones que son precisamente la inspiración de las vocaciones. Es como un sacerdote. Cuando un sacerdote es santo, obediente, sencillo, humilde, ese sacerdote va a ser la inspiración de aquellos que tienen vocación sacerdotal, porque ese los va a inspirar, los va a iluminar, les va a hacer tomar amor a la iglesia, les va a dar una esperanza de que ser sacerdote es algo hermoso. Y esto es precisamente la vocación tiene que brillar. Nosotros vivimos hoy en un mundo profesional, no en un mundo vocacional. Ustedes se dan cuenta que a veces los padres, la orientación que le dan a los hijos es una orientación profesional, no necesariamente vocacional, hasta el punto que yo he tenido experiencias en las cuales un hijo decide ser sacerdote y es la peor noticia que le den a una familia católica, supuestamente. No, hijo, si tú toda la vida has tenido orientación mecánica, tú eres ingeniero, tú no eres sacerdote. Tú vas a ser un hombre importante en la iglesia porque la vamos a ayudar y vamos a estar siempre preparándonos para darle a Dios lo que quiera de lo que nosotros podamos, pero tú eres ingeniero, tú no eres sacerdote. Y eso sucede con la vocación de la monjita, el escándalo de la familia. Hoy en día son muy pocas las familias católicas que se alegran y celebran una vocación religiosa o sacerdotal. Y no estoy exagerando. No estoy exagerando porque esto es estadístico, hay estadísticas de esto, es una realidad. Entonces, ¿por qué razón nosotros tenemos que reunirnos a reflexionar sobre el estado de nuestra familia? Porque nosotros somos responsables de la familia. Porque precisamente si nosotros estamos aquí hoy vivos y somos los que llevamos la carga de la iglesia, a nosotros se nos van a pedir cuentas por las familias de hoy, no por las familias de ayer,
pero las de hoy sí somos responsables de ellas. Tenemos que dar testimonio completamente de la verdad, pero viviendo la verdad. En la iglesia se encuentran muchas familias religiosas hoy. Ustedes saben que mucha gente es fiel a los preceptos. El domingo están en misa y están en un matrimonio y en un bautismo y de pronto en Navidad y Semana Santa. Pero el resto del tiempo se la pasan en la otra vida, porque se están viviendo una doble vida. La vida con Dios en los preceptos, o sea, viviendo de acuerdo a la ley y esperando que por la ley se puedan salvar, y el resto del tiempo viviendo la otra vida en el mundo. Entonces, Dios nos llama a ser unidad, a ser una sola cosa. No podemos vivir en una doble vida, sino que Dios tiene que estar con nosotros todos los días, en todas partes, a toda hora. Porque ustedes saben que Dios es omnipresente y nosotros, al reconocer la omnipresencia de Dios, debemos unirnos a esa realidad conscientemente. Y eso quiere decir que donde yo esté, no puedo separar a Dios de mí. Porque si yo me salgo del primer mandamiento, me salí del agua, pescado fuera del agua, ahí no hay oxígeno, ese pescado queda muerto, porque precisamente la separación del amor de Dios y la vigilancia, la obediencia a Dios, es lo que produce una muerte espiritual, y es una realidad. Cuando yo puedo concientizar mi familia, mi matrimonio, y me pongo a pensar cuánto realmente yo amo a mi esposa, cuánto realmente amo a mi esposo. Ustedes saben que una esposa no tiene que hacer, una esposa buena, no tiene que hacer ningún esfuerzo para serle fiel a su esposo. No le cuesta nada ser fiel, porque es naturalmente fiel, porque la fidelidad es la esencia de ese matrimonio. Un esposo que realmente ame a su esposa y tenga temor de Dios, no tiene que hacer ningún esfuerzo para serle fiel a la esposa. Y tampoco una pareja no tiene que hacer ningún esfuerzo para sacrificar todas sus vidas por sus hijos. Ya el esposo y la esposa, cuando tienen hijos, desaparecen y aparecen los hijos. Es una de las enseñanzas más poderosas que hay en la pedagogía divina, en la perfección del alma. Si hay algo que tenemos que perfeccionar nosotros antes de partir, es la ciencia de la cruz, que quiere decir morir a sí mismo. ¿Y qué más grande oportunidad hay para morir a sí mismo que ser padre de los hijos? Cuando los hijos nacen y nosotros verdaderamente amamos la familia y ese sacramento y sabemos que esos hijos son de Dios y que estamos responsabilizados por ellos, nosotros desaparecemos. Ya nosotros no somos la prioridad. Ya nosotros no somos los que estamos buscando nuestra realización personal, sino que estamos buscando el bienestar de nuestros hijos. Es la gran oportunidad para un verdadero crecimiento espiritual. Y dense en cuenta ustedes que un padre egoísta, que está simplemente repartiendo pedazos de amor equitativamente entre su vida personal y los hijos, y trata de llevar un equilibrio con estas cosas, esos son el tipo de hogar que siempre se convierte en tragedia, de donde salen situaciones bien extrañas. Si no salen divorcios, salen problemas gravísimos en los hijos, y si no, la vida en muchas dimensiones se desordena. Pero cuando esa pareja entiende el don de la vida en el fruto de los hijos y se da cuenta que ya esos hijos son una llamada de Dios para que usted desaparezca y los hijos aparezcan, en ese momento Dios le ha dado a usted la gracia más grande. Ustedes se han dado cuenta, esas madres que entienden eso y que andan dándose 24 horas al día, con una sonrisa así, trabajan todo el tiempo. Nadie sabe ni siquiera cuando están enfermas, ni qué les duele, y mueren así. Mueren, dan y dan y dan sin medida hasta morir dando. Y seguramente ustedes han conocido madres así. ¿Por qué razón? Porque ya murieron a sí mismas y todo lo que hacen es darse. Se dan, es el don de dar y de amar hasta morir amando, porque ese es el llamado a la perfección espiritual. Y yo sé que de pronto, como les decía antes, esto puede ser un sermón que timbra como una campana hueca, pero es la verdad y es la realidad a la que Dios nos ha llamado a vivir. Miren que cuando San Pablo dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. San Pablo tuvo un matrimonio perfecto con Dios.
Ese es un matrimonio. El matrimonio es que yo desaparezco para que el otro aparezca. Y eso hizo San Pablo con Jesús. Eso hace una monja fiel con Jesús. Eso hace un sacerdote fiel con Jesús. Se convierte esa alma en esposa del Cordero, del Mesías. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo entiendo este misterio, entonces me doy cuenta que lo que San Juan Bautista dice a sus discípulos acerca de Jesús, cuando les enseña de que Él tiene que disminuir para que el Señor crezca. Eso es lo que también enseña San Juan Bautista. Y la Iglesia nos enseña como una de las reglas de perfección, el morir a sí mismo. Y esto es lo que el hogar representa en Dios. Precisamente el don de la vida está en el secreto de morir a todo lo que es nuestro y entregárselo todo a Dios, para que así lo que es nuestro se glorifique en el Señor. Entonces los hijos son esa inmensa, gloriosa oportunidad de que yo pueda realmente compenetrarme con Dios y saber que todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por los frutos del amor y no por mis proyectos. Porque cuando vivimos esta vida profesional, que no es vocacional, que no es una vida que tiene misión, sino una vida que tiene interés, eso es lo que tiene y tiene proyecto, entonces, claro, los hijos son parte del proyecto. Los hijos son parte de la prosperidad, por decir así, y de mis ambiciones, pero no son mi prioridad. No son todo en mi vida, no son lo más importante de mi vida. Y aquí es donde está el llamado de Dios en el sacramento. El sacramento del matrimonio es una unión que místicamente se reúne en el Espíritu Santo para convertirse en una sola carne y de esa sola carne dar los frutos. Pero esos frutos tienen que elevar la pareja a otra dimensión, a otro nivel, por encima de sus intereses personales. Entonces, el don de la vida se recrea en la capacidad que tenemos nosotros para apreciar lo que es la unión, lo que es el entregarse, sacrificarse y abandonarse por el bien de los demás. Ustedes saben lo difícil que es para nosotros entender el Evangelio cuando dice: el otro es más importante que tú, que el otro sea más importante. Y esto es algo muy complicado de comprender, pero realmente es la enseñanza que Dios nos da cuando nos une en matrimonio. Y miren, ¿por qué razón la fornicación, el adulterio, todo lo que es impureza, es casi como uno de los movimientos más grandes que hay en el mundo hoy? No porque sea nuevo, sino porque es lo más masivo que hay. Y lo que sucede es que es la amenaza contra la vida. Porque lo que está amenazado hoy es la familia. Todo está apuntado contra la familia. Todas las amenazas que tenemos. Por eso, todos estos movimientos que hay pro vida en el mundo, que generalmente vienen todos del cristianismo en general, el catolicismo y todo el cristianismo, es el principio de tomar una responsabilidad sobre algo que habíamos descuidado. Antes de que existieran todos estos movimientos pro vida, se asesinaban bebés sin que nadie protestara, por mucho tiempo. Y no fue hasta que se despertaron estas conciencias que se comenzó a protestar contra eso. Y es mucho lo que se ha detenido, muchos los niños que se han salvado. Pero lo mismo sucede con la amenaza contra la familia, contra el matrimonio. ¿Qué sucede? Si hoy un matrimonio tiene un hijo y el hijo tiene la decisión de simplemente, como dice San Pablo, abrazarse en vez de casarse, y los padres no tienen autoridad espiritual para exhortar a ese hijo en el nombre de Dios con caridad, pero con firmeza, entonces estamos haciendo lo mismo que promoviendo un aborto, porque estamos promoviendo la muerte. La muerte la estamos promoviendo, porque si una persona no tiene temor de Dios y decide tener uniones sin que Dios tenga nada que ver con ellas, también de esa misma forma va a decidir controlar la vida. O sea que fácilmente llegan a un aborto sin ningún problema, porque el proyecto no es familia, el proyecto simplemente es abrazarse. Ese es el proyecto. Y entonces nosotros tenemos la responsabilidad como familias de ser un ejemplo y una columna de luz que inspira a la gente a obedecer a Dios. A través de nuestra fidelidad,
nos convertimos en inspiración para que otros crean que la familia sí es posible tenerla y ser feliz en ella. Porque miren que no hay cosa más hermosa que ver una familia pasando por grandes dificultades y llenos de fe, y viviendo todas esas tribulaciones, esas dificultades con fe, con confianza en Dios. Y los vemos que lloran, y los vemos que sufren, pero los vemos que no pierden la esperanza, los vemos que no pierden la paz, y que a cambio de eso se convierten en consuelo para los que vienen a consolarlos, que es como Jesús en el Calvario, que consuela a esas mujeres que vinieron a consolarlo y les pidió que no lloraran por él. Y esto es como el sentido verdadero de la cruz en nuestra vida, cuando un matrimonio puede ser tan hermoso y puede ser tan fiel a ese sacramento, que aún en los momentos más difíciles, en las pruebas más grandes, se convierta en esa cruz que brilla con el amor de Dios, porque nunca pierde la esperanza, y se convierte en una enseñanza, una escuela, una pedagogía para los demás. ¿Cuántos testimonios no hay así? De gente que se estaba quejando por nada y encontraron a alguien que está viviendo unas situaciones espantosas y no se quejaba absolutamente de nada. Y otros que se quejan por todo y piensan que de la nada tienen problemas inmensos, cuando en realidad hay gente que sufre enormemente, pero pueden vivir esos sufrimientos con el amor de Dios por la fe, porque tienen la bendición de un sacramento. Y hoy nos encontramos con situaciones en las cuales a veces es hasta difícil aconsejar a las personas a que vivan en orden con Dios. Yo viajo por el mundo entero dentro de la Iglesia Católica, y en todo el mundo entero hoy hay mucho desorden moral y hay mucha gente viviendo sin casarse en la iglesia. Es más, curiosamente, muchísima gente que vive en unión libre son los más activos en la iglesia. Y a muchos les da por trabajar en el altar, de ministros de Eucaristía. Es decir, es totalmente absurdo. Cuando está bien, ojalá que toda la humanidad entera que está en pecado mortal se venga para la iglesia. La iglesia es un hospital de almas. Jesús vino por los enfermos y todos debemos acudir a la iglesia para sanarnos. Pero no hay derecho a que lleguemos al hospital de almas a quedarnos sangrando y enfermos sin dejarnos curar. Precisamente la enseñanza que tenemos nosotros, con el ejemplo que tenemos que dar por la obediencia a Dios, es que aquellos que no están en obediencia se den cuenta que el camino recto es hacer las cosas del que lleva la bendición, para que así se inspiren a obedecer a Dios o dejen el pecado, porque es como recoger un herido en la calle, llevarlo al hospital, y sabemos que del hospital no lo dejan salir hasta que no lo curen. Lo mismo sucede con estas personas que llegan al hospital de las almas, que es la iglesia. Se recogen para que sean sanados, no para que se queden enfermos. Y entonces yo me encuentro con la realidad tan increíble de que cuando se habla en estos términos y se exhorta a vivir en orden con Dios, lo primero que se reciben son ataques, porque resulta que fulanito de tal les dijo que no era pecado vivir así, el otro los autorizó que comulgaran así, el otro les dijo esto, y están buscando cómo convencerse que no están en pecado, y andan por toda parte buscando que alguien les diga eso no es pecado. Pero la realidad es que nosotros debemos tomar autoridad espiritual en la iglesia y debemos tener esa firmeza para morir por la verdad, sin importar si perdemos nuestra imagen ante los hombres, si la gente se burla de nosotros, si nos consideran fanáticos. Pero no es ninguna pérdida el decirle a otra persona: el sacramento del matrimonio es el camino. No podemos unirnos con nadie si Dios no nos ha bendecido, porque estamos unidos en fornicación, en adulterio, en impureza. Estamos contra Dios en pecado mortal, y es más, podemos condenarnos, porque una de las cosas más increíbles que hay es que el cristiano se ha olvidado que el pecado mortal es mortal. Por algo se llama pecado mortal. Se llama mortal porque puede matar eternamente. Y se llama mortal no en términos físicos, sino en términos espirituales. O sea, que es trascendental, trasciende a la eternidad
Y si uno muere en pecado mortal, hay muy graves posibilidades de condenarse. Y yo hablo así, no porque yo he leído estas cosas en un libro, y tampoco porque me la vengo a dar aquí del superteólogo, ni de las ciencias religiosas que me inundan. No, yo tengo una experiencia personal con el Señor, y no porque yo sea una persona extraordinariamente santa que el Señor recogió de un monasterio, sino que el Señor me rescata de la oscuridad total de 33 años de pecado mortal. Me salva de un secuestro en el que me habían podido matar 100 veces en los 6 meses que estuve secuestrado. Me rescata del infierno porque yo viví la experiencia del infierno, y si me hubiese muerto esa noche me hubiese condenado. Yo perseguí los cristianos, me burlé de la iglesia, viví contra la iglesia toda mi vida, y sin embargo el Señor me rescató. No solamente me rescató de la guerrilla, sino de las garras del demonio, y me dio otra oportunidad para rehacer mi vida. Y por eso estoy hablando con ustedes aquí esta noche. Y yo digo, es increíble que nosotros estemos tan seducidos por este mundo, y que los cantos de la sirena nos han hechizado a un nivel tal que no escuchamos la frecuencia de la voz de Dios, y que se nos ha olvidado que el pecado mortal es mortal, y de que hay almas en el infierno, y no 2 o 3, sino muchísimas. En este momento, perdón, mientras estamos acá, hay almas entrando al infierno. Esto no lo hago para crear terror, sino para crear conciencia, porque hoy es un tabú, no se puede mencionar el infierno ni el pecado. Pero tabú no puede ser, porque si alguna cosa podemos leer en el Evangelio de lo que Jesús está haciendo, es sacándole demonios a todo el mundo por la izquierda y la derecha, y exhortándolos a que obedezcan y se den cuenta que tenemos que estar despiertos y alerta todos los días, porque el día es malo, como dice San Pablo, estamos viviendo el día malo. Y por eso, si nosotros no estamos conscientes de que la realidad espiritual de nuestra vida es una decisión de vivir en el territorio de Dios o en el del diablo, entonces vamos a dormirnos y vamos a ser sorprendidos. Ustedes se imaginan la hermosura que es el don de la Iglesia Católica para nosotros, que es la única iglesia, la iglesia de Dios, continuación del judaísmo, la iglesia del Señor. Esta iglesia es, en el momento sacramental de la liturgia, en la Santa Misa, desciende toda la corte celestial. Si nosotros vivimos una vida litúrgica, una vida sacramental, y realmente nos compenetramos en ella, y nuestra vida está completamente unida a ella, el día que morimos quedamos paraditos en la ciudad de luz. No es ni siquiera una transición, sino que es instantáneo. Queda parado en la ciudad de luz, porque ahí vivió toda su vida. Cuando uno se sumerge dentro del misterio litúrgico y vive en él, y se alimenta de él, se fortalece en él y le es fiel a él, ahí permanece en el momento de la muerte. Hay algo que yo aprendí del Señor extraordinario con referencia al sagrario de mi parroquia. Todos tenemos una parroquia cuando estamos en orden dentro de la iglesia, y esa parroquia siempre tiene un sagrario. La parroquia tiene un territorio geográfico, porque están medidos esos territorios. A esta parroquia le pertenecen determinada cantidad de territorio, y entonces esa parroquia tiene un sagrario que tiene un territorio místico, que es el territorio de Jesús Eucaristía, que cubre un radio de almas que solo Jesús Eucaristía sabe. Y todos los seres humanos que viven alrededor de esa parroquia están protegidos por las alas del amor de ese sagrario. Ahora, sin importar quiénes son, si son católicos o no, no importa. Ese sagrario cubre todas esas almas. Cuando yo vengo a comulgar a esta parroquia mía, y en ese momento yo estoy en la gracia de Dios como lo debo estar para comulgar, el Señor cristifica mi sangre, y con esa sangre compra la salvación de almas de ese territorio en que está ese sagrario. Y esas almas que no conozco yo,
que puede ser una persona que está agonizando en peligro de condenarse, con esa Eucaristía que yo recibo, el Señor puede rescatar esas almas. Pero de la misma manera, cuando yo me acuesto, antes de acostarme con las oraciones que hago en la noche, coloco mis oraciones a los pies de ese sagrario de mi parroquia. Lo mismo cuando me levanto, lo mismo cuando oro en el día y coloco mis intenciones a los pies del sagrario de la parroquia. Esto es educar el alma para que tenga una casa espiritual. El día que usted muera, instantáneamente, pero así, instantáneamente, su alma inmediatamente se irá a los pies del sagrario, porque esa es su casa espiritual. Y en los pies del sagrario, ¿qué va a encontrar? El alma ya que ha salido de este mundo material y está en el mundo espiritual, ya no encuentra una caja de metal, ni de madera, ni de piedra. Encuentra a Jesús en esa montaña que está esperando. Ustedes saben que Dios extendió un lazo desde el cielo para que nosotros subiéramos allá por Él, trepáramos por Él, y ese lazo se llama la cruz. Cuando nosotros salimos de este cuerpo, subiremos por esa cruz hacia el Señor. Por eso tenemos que empezar desde ahora a superar cada una de las estaciones, porque si no, tenemos que aprender a superarlas en el mundo espiritual, que es una purificación. Pero el Señor nos ha dado ya la gracia a través de los sacramentos. Ustedes no se pueden imaginar la bendición tan grande que es un matrimonio fiel que honra el don de la vida, y que esa cuna de ese hogar es una cuna que se abre a Dios diciendo: Señor, haz de mí lo que quieras. Aquí estoy para hacer esa cuna de tu amor, y los frutos son tuyos siempre. Y por eso me he unido en matrimonio, para que tú te glorifiques en nosotros con el don de la vida, no de mis proyectos, no de mis miedos, sino de mi amor por ti. Y esto es precisamente lo que nosotros hacemos como bendición para la humanidad entera. Y entonces así creamos nosotros una casa espiritual para nuestra alma. Es muy importante entender qué es una casa espiritual. El hombre que no tiene un nido espiritual, al morir, no tiene para dónde irse, es un alma errante. Ustedes se dan cuenta que se dice que allí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Cuando un alma sale de este cuerpo, se va exactamente a donde tiene su tesoro. Si ustedes pudieran ver el mundo espiritual por un segundo, quedarían aterrados de ver los millones de almas que no pudieron salir de acá. Estoy hablando de almas purgantes, porque las otras se hundieron. Pero esas almas ascenderán hacia Dios lentamente a medida que resuelvan la vida terrenal. Pero ustedes se pueden imaginar el dolor de esas almas sabiendo que todo lo hubieran podido resolver acá. Es como aquel que nunca estudia y llega a la hora de los exámenes y sabe que los va a perder porque perdió todo el año y nunca hizo nada. Eso pasa con aquel que muere y está en pecado y ha desperdiciado su vida porque le ha hecho culto solo a las cosas terrenales. Entonces, yo digo, para terminar, que Dios nos ha dado a nosotros una inmensa unción en el sacramento matrimonial, porque honra el don de la vida. Precisamente el sacramento de matrimonio, ¿qué quiere decir? Adorar y honrar a Dios en el don de la vida. Porque un matrimonio, ¿qué es? Es una unión para dar frutos de la vida, para que Dios procree y complete esa economía de la salvación a través de esa pareja. Y esto es el don más maravilloso que tiene la iglesia. Ustedes saben que Dios se hace hombre entre nosotros en el vientre de una mujer que es María. Y en ese hogar de Nazaret es precisamente donde comienza la realización de todo este misterio de nuestra salvación, en la familia. Y entonces nosotros debemos entender la responsabilidad que tenemos tan grande con ser familia, con ser matrimonio, con ser hijos. Y esto es un llamado extraordinario, porque la vida nuestra es una vida misteriosa. Nadie puede contestarnos satisfactoriamente las preguntas que tenemos existenciales. No hay respuestas para eso. Pero cuando nosotros nos abandonamos en la fe, hacemos lo que hizo María, lo que hicieron las mujeres santas de Jerusalén, lo que hizo San Juan, que fueron los únicos que llegaron hasta la cruz con Jesús. Ellos
con excepción de María, no entendían nada. Pero no importó, a pesar de que no entendían, caminaron con el Señor hasta la cruz y se arriesgaron a morir, porque no les importó si los mataban a ellos también. Fueron fieles, y eso es lo que hace una esposa con un esposo. A veces la esposa no entiende nada de lo que está haciendo el esposo. Sin embargo, por amor y en fe, acepta todo lo que no entiende. Lo acepta, porque así camina con eso. Porque ese es el amor. El amor no se trata de entender nada, sino de amar todo. Eso es lo que es. Porque un esposo y una esposa, ¿cómo se mantienen juntos? Se mantienen juntos a pesar de no entenderse en todo. Porque ese es el amor. Si no, ¿cuál es el amor? El amor tiene que ser eso. Yo amo sin medida y no importa si entiendo o no. Yo sé que esta es la palabra de Dios. Sé. Y la mayoría de las veces que la leo no la entiendo. Sin embargo, yo la llevo en mi corazón porque sé que es de Él. Y es una palabra eterna y hermosa, aunque a veces y la mayoría de las veces digo, ¿y esto qué fue? No entiendo nada, pero sé que mi alma la ama y se la absorbe con una sed increíble. Pero mi pobre intelecto, mi pobre razón humana no tiene ni idea de lo que leyó. Pero yo sé que en mi corazón yo me llené de vida. Y eso es lo que hace un niño pequeño cuando está a la mano del padre y el padre le está diciendo, vamos donde tu abuela te ama, y el niño así sin entender nada, porque todavía no entiende nada, pero no quiere que el papá le deje de hablar, aunque no le entiende nada. ¿Por qué? Porque está el amor, es el amor. Y el papá sabe que tampoco le entiende nada, está muy pequeñito para eso. Y sin embargo le habla como hablándole a alguien que entiende. Y esto es verdaderamente el sentido del amor. Lo que debemos hacer nosotros es nunca soltarnos de los brazos del amor, aunque no entendamos nada. Aunque las acciones de los demás nos confundan, no importa. Porque si amamos, no se trata de entender nada, sino de amar. Y precisamente ese es nuestro llamado. Un hogar que ama y ama sin importar si entiende o no entiende, es un faro de luz, una columna de esperanza. ¿Ustedes se imaginan los hijos que tengan padres así? Esos hijos aprenden a perdonar, tienen compasión, paciencia, tolerancia, caridad. Y no son hijos del orgullo ni de la vanidad, sino que son orgullos de la compasión. Es el mejor fruto que le podemos dar a este mundo. Hijos humildes, hijos caritativos, hijos generosos, hijos que tienen oídos para escuchar y que son lentos para hablar. Eso es lo más hermoso que se le puede dar a este mundo perverso, a este mundo de tinieblas que nos ha tocado vivir a nosotros. Pues yo le pido a Dios que bendiga a todas las familias aquí representadas, que bendiga todos sus frutos de los hijos, que bendiga todos sus proyectos, que bendiga todos los sueños que tienen ustedes en la voluntad de Dios, que es el sueño del cristiano que le obedece a Dios, que tiene sueños, tiene proyectos que son buenos porque Dios los ha inspirado, y que Dios se los bendiga todos sus proyectos y les bendiga su salud física, mental y espiritual, y les dé la fortaleza para que sean lo suficientemente valientes para atreverse a obedecer a Dios en todo momento y amar sin entender. Porque así, en esa forma, se llenan ustedes de compasión, de tolerancia, y tienen esa fortaleza para vivir por encima de todas las contrariedades y de todas las cosas absurdas de este mundo natural. Porque no hay forma en que nosotros podamos entender racionalmente las contradicciones que hay en este mundo. Lo que parece ser injusto, lo que parece ser incomprensible. Esas cosas no hay forma de entenderlas. Y entonces Dios nos da una fórmula y Él dice, ama y todo se superará con el amor. Y eso es lo que le pedimos al Señor esta noche para terminar esta reflexión. Que el Señor, que es amor, nos inunde con su amor para que nosotros no amemos solo a los que nos interesan, sino que amemos a toda la gente que nos encontramos y podamos ser las madres de todos y los padres de todos. Amén.